Bueno, pues segunda sesión del curso de manuales y quiero dejar muy en claro cómo trabajaremos este nuevo grupo que estamos realizando. Quiero que todas las preguntas que lleguemos a tener tenga un espacio de fecha. Entonces, hoy empezaremos a trabajar con un manual. Recuerden que nosotros tenemos que ir armando un manual primero con la estructura de todo lo que es el encabezado, todo lo que es la formalidad, en donde a partir de estos momentos, en cada curso, en cada parte del diplomado, estaremos haciendo las prácticas de actividades, porque se supone que lo llevaremos a vivencias reales. Algunos pues podrán mejorar, reestructurar parte de sus manuales si ya es que tienen algunos. Otros empezarán desde cero y es donde todos debemos de trabajar en equipo. Si se llegara a hacer algún curso presencial del diplomado, pues va a ser la misma dinámica, en el sentido de que vamos a estar trabajando. La idea de este diplomado es que a mí me toca trabajar exportando ideas para que usted empiece a trabajar en algo. Mucha gente me ha preguntado en qué me va a ayudar, qué me van a servir, dónde están fundamentados. Yo se los he comentado, vamos a ir viendo fundamentos conforme manuales. ¿Qué integra cada manual? Por eso antes de poner la regla del grupo de WhatsApp, ¿qué integra? Va a haber ejemplos de manuales que lleve contratos, que lleve material adicional, que hagamos todo un paquete muy integral, como se platicó y se va a cumplir con ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grupo de WhatsApp, porque lo estoy haciendo en WhatsApp, les he pedido que no escriban por el momento. Con lo que suceda entre hoy jueves y mañana viernes, ahí es donde les voy a mandar las reglas. Se las voy a platicar aquí verbales, pero se las voy a mandar. Para que entonces a partir de prácticamente el sábado, vamos a empezar a trabajar en este sentido. ¿Cuál va a ser la mecánica, amigos? Alguien de ustedes va a tener una duda, pero las dudas van a ser exclusivamente de manuales. No vamos a preguntar fiscal, no vamos a preguntar laboral, no vamos a preguntar nada. Exclusivamente manuales. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Pues vamos a empezar precisamente con el encabezado, con el nombre de su empresa, con las estructuras que llevan, desarrollar una visión, una misión, un objetivo, unos valores. Todo esto lo vamos a ir haciendo con las actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy vemos esto. Mañana, un ejemplo, mañana alguien escribe en el grupo, dicen, oigan, yo tengo una visión, ¿me pueden dar su punto de vista? Y entonces ahí, esa persona que hizo la pregunta, no puede haber otra persona que haga otra pregunta, sino todo el mundo, todos los que tenemos dados de alta en el grupo, vamos a contestarle. Sí, no, está mal, y él tomará la decisión. En ese momento, cuando ya en teoría vi que ya todos se pusieron las pilas y platicaron, entonces ahí puede entrar otro y va a decir, oye, yo tengo mi visión, misión, objetivos, ¿me pueden apoyar? De preferencia, pues todo lo vamos a mandar en una sola hoja, ¿no? Estamos acostumbrados a escribir buenos días y un renglón, buenas tardes otro renglón. Entonces la idea es que vayamos trabajando todo en el mismo sentido. ¿Sale? Entonces, para que quede claro la regla, cuando entremos a un manual de inducción, un ejemplo, pues va a pasar lo mismo. Oye, ya tengo mi manual, te lo mando, me lo revisas y todo el mundo vamos a empezar a hacer comentarios constructivistas, no destructivos, constructivos. ¿Sale? Y entonces hagan de cuenta que la otra semana se termina ese manual y el siguiente jueves que toco otro manual, ya no tocaremos preguntas de ese manual de organización porque ya tuvimos todo de jueves a jueves antes de las 9 de la mañana.
¿Sale? Ya si alguien, un ejemplo, estamos viendo el de organización, un ejemplo, y me preguntan, oye, es que yo tengo mi aviso de privacidad. No, ya no tocamos tema porque eso ya se tocó en ese momento. Entonces vamos a ser más productivos en este sentido, en la idea de que a la semana preguntemos y ya no se toca otro tema, ¿sale? Y será exclusivamente. Les puse una regla y les pedí muy claro que para que yo pueda darlos de alta en el grupo, pues necesito la imagen de su membresía. Y hay gente que me pone buenos días y no sé ni cómo se llama, no sé ni qué quiere. Algunos les he dicho, perdóname, ¿a quién buscas? ¿Qué quieres? Porque no tienen tan siquiera esa educación de decirme, José Luis, mira, yo estoy tomando el de manuales, aquí te va la imagen de la membresía, sino que nada más pone buenos días, agrégame a manuales y no me manda ni el folio de la membresía. Entonces, no es de que yo sea grosero, pero sí es importante que hagamos una regla de un equipo bien integrado, ¿sale? Entonces, les pido ese favor, porque nada más tengo hasta el día de mañana para dar de alta al resto y entonces viernes en la noche o sábado temprano yo mando las reglas que les estoy comentando, ¿sí? No hay otra cosa más que tema de puro manual. Para esto, igual, ¿qué es lo que pasa? Si el día de mañana hay gente que dice, yo lo tomé desde enero, José Luis, pero ¿qué crees que ya ahora sí tengo dudas y estoy en agosto, te mando todas mis preguntas, ya tampoco vamos a contestar? Yo creo que si todo le estamos dedicando aquí, pues será en el tiempo para que efectivamente se lleven algo más práctico. En su momento, yo les tocaré parte de los fundamentos como lo hemos hecho y como la sesión anterior vimos esas pequeñas palabras que saca la Secretaría del Trabajo, que pide todo esto. Cuando hablemos de las conductas de prevención de lavado, pues haremos material de prevención, les entregaré contratos de prevención de lavado. Entonces, ¿qué incluye todo este diplomado? No crean que nada más es el puro manual. Va a incluir, pues, alguna charla del tema que vamos a tocar, como ahorita la parte de cómo desarrollamos el manual. Alguien de ustedes puede decir, oye, José Luis, yo no le llamo así, le llamo así. No hay problema. Oye, yo le llamo un manual integral y yo le llamé un manual de organización, no hay problema. El detalle es que tengamos material para defendernos ante la autoridad con todo este tipo de cosas que está sucediendo, ¿sale? Pero sí poner en claro que el grupo es exclusivamente preguntas de manuales, nada más, ¿sale? Entonces, por favor, no me vayan a hacer preguntas fiscales, no vayan a hacer preguntas. El grupo de normatividad, de normas de información, tengo un grupo especial donde igual preguntan ahí, y ahí sí preguntan NIF y preguntan algunas conductas fiscales de la carta aporte, del CFDI 4. Si quisieran eso, con todo gusto yo los agrego. Yo lo que quiero es que ustedes queden satisfechos con el servicio que están pagando y el servicio que yo les estoy dando. Hay preguntas que igual me han hecho llegar y que sí les he pedido ese gran favor, mándalas a CADEFI, CADEFI ya turnará. Si algunas tendrán costo, bueno, si ustedes me dicen, oye José Luis, pues yo tengo esta pregunta y a lo mejor sí causa costo, dime cuánto me cobras y quiero que tú me la resuelvas, porque así le he contestado a algunas personas, así hemos visto algunas situaciones, ¿sale? Entonces esa es la regla del juego para todos. Si gustan, la gente que me ha escrito y nada más me pone hola, si al menos tiene un poquito de espacio, póngale, José Luis, quiero que me integres al de manuales, ahí te va la imagen de la membresía o la factura de la membresía y que vaya el nombre con el que los voy a dar de alta, ¿sale? Que vaya ese nombre, porque ¿qué es lo que pasa? Por ahí también he cachado a gente que me manda facturas y que se ve que está editada la factura de 2021 y esa factura es como de 2019. A lo mejor ya ni están inscritos en CADEFI, o hay gente que me pone, es que lo paga tal empresa, y resulta que yo consulto aquí en CADEFI, y pues no hay tal situación. Entonces, no es de que yo sea grosero, sí cuido la parte de imagen. Hay gente que por ahí no le gustó, puso malas palabras, le dije, pues mira, discúlpame, pero mándame esto y no pasa nada, con gusto te agrego. Entonces, son gente que se cuelga, o que escucha otras cosas, o que alguien le dice, yo pagué una membresía, manda esto, y como hoy se está cruzando la información,
pues no los doy de alta. ¿Sale? Entonces, sí, la regla del juego, aguántenme el sábado, la tienen ya escrito y desde el sábado empezamos a preguntarnos todo lo que tengan de duda. Una vez tocado tema, a semana, se termina, viene otro manual o material y se preguntará exclusivamente de ese material. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a septiembre, octubre, todo el grupo pues vaya ahí con todas esas preguntas y ya a futuro ya no haya. Ya si ustedes me llegan a ver y compraron el diplomado y ahí estamos en mayo, agosto, pues ya no vamos a responder esa parte porque ya se hizo y todo. Entonces el corte se da mañana viernes, 12 de la noche, y sábado ya no daremos de alta a gente en el grupo. Será todos los que hay ahorita y participaremos nada más esos. ¿Sale? Los demás, pues no es de que no les interese, sino que a lo mejor tienen otras actividades y no les gusta estar en el grupo, pero igual respeto la situación de ese lado. Ya si alguien me dice, oye, fíjate que se me olvidó, pues con todo gusto lo hacemos, ¿no? Pero en el Inter no podemos ir dando todo ese tipo de pautas, ¿sale? Entonces, hoy trabajaremos cómo se desarrolla el manual y en base a qué conductas. Los fundamentos prácticamente, si yo hablo, los manuales de lo que es la norma 1 de piso, la norma 30 de salud, la norma 35 de psicosocial, la norma 19, el reglamento interno, que veremos reglamento interno 2022, y ahí yo les daré un contrato de subordinados con conductas 2022 para que precisamente vayamos integrando todo este tipo de cosas. ¿Dónde están los fundamentos de toda esta parte? Bueno, pues de acuerdo a la norma oficial mexicana que emite la Secretaría del Trabajo, nos pide, y eso es un lenguaje que en México debemos de entenderlo una vez más, nos pide que hagamos conductas, políticas o manual de procedimientos o de orden o de organización. Entonces, si ustedes recuerdan, hace 8 días hablábamos de que el 1 de noviembre de 2021 la Secretaría del Trabajo emite un comunicado donde dice que todos los patrones deben solicitar una auditoría voluntaria, en la cual deben de tener pues procesos de condiciones generales, de capacitación y adiestramiento, de salud, de seguridad y higiene. Entonces, entender ese lenguaje es tener precisamente un manual. Hay gente que me ha dicho, oye, José Luis, pero yo ahí no dice manual y entonces yo no lo hago. Bueno, yo te estoy diciendo las cosas que debemos de hacer para entendernos. Si tú no haces un manual, pues entonces aviéntate tu escrito en Word y redacciona o da una lectura que tú quieras, un ejemplo de seguridad e higiene. Al final, ¿qué va a ser? Pues eso que tú estás haciendo es un procedimiento, es un manual. Entonces vamos a darle algo más de calidad. Oye, y en contabilidad, pues acuérdate que la contabilidad marca las normas de información y las normas internacionales menciona que debemos de hacer un manual de guía contabilizadora. ¿Qué pasa con la autoridad como en México el SAT? El SAT nos dice, si tú pides devolución, entonces en devolución, pues debes de entregarme tu guía contabilizadora para conocer tus movimientos. En las nuevas conductas de auditorías, que hoy las hacen por Teams o que tal vez les puede tocar de gabinete, alguna dependencia de la República del SAT de auditoría o recaudación les puede pedir igual sus procedimientos. Y esos procedimientos son las guías, que yo le llamo guías contabilizadoras. En la ley de prevención igual menciona que debemos de tener un manual de procedimientos y manual de conducta de identificación de esas actividades vulnerables. Entonces, todo eso se viene aterrizando en lo que llamamos manuales. ¿Sí? Si veo el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos pide el de ética, el de conducta y el de anticorrupción, igual me dice que debo de tener unos procedimientos. Entonces, todo esto, pues vuelvo a lo mismo, se aterriza en manuales. ¿Sale? Por eso es importante que usted vea todas las situaciones que suceden en la empresa. ¿Qué es lo que pasa al momento que desarrollamos un manual?
Antes de que yo empiece esto, sí, les digo, quiero dejar en claro que vamos a preguntar en este grupo puras preguntas de manuales, que vamos a darnos así el tope para que seamos más productivos, ¿sale? Para que no descuidemos eso. Y vuelvo a repetir, si alguien de ustedes hace una pregunta, pues todos los demás contestaremos esa pregunta. Ya si vemos que nadie más preguntó en ese inter, pues le vamos a dar la oportunidad a que otro integrante del grupo haga su pregunta, y si ya no hay preguntas, se termina ese tema. ¿Sale? De todas maneras, yo voy a estar cuidando este detalle. Jueves antes de empezar curso, les voy a poner, señores, se terminó el tema que preguntaron y a partir de hoy será nuevo tema, para que seamos más productivos. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa con toda esta situación? Vean que ahorita México, y voy a hablar exclusivamente México, la República Mexicana, estamos siendo, digamos así, vulnerables a muchas revisiones, vulnerables por cualquier autoridad. Autoridad le llamo al SAT, le llamo a Secretaría del Trabajo, le llamo a Seguro Social, le llamo a Infonavit, le llamo a la Unidad de Inteligencia, le llamo al Sistema Nacional Anticorrupción, le puedo llamar a COFEPRIS, le puedo llamar a Salud, todos ellos. Pues recuerden que la reforma 2022, para los que son contadores, dice que hay que cuidar mucho la razón de negocios y viene en una conducta más recaudatoria por multas que por impuestos. Y lo estamos viviendo varios de nosotros. Estamos viendo que hay multas increíbles por no haber presentado una declaración. La multa, yo lo decía, alcanza 19,000, cuando a lo mejor ni ingresos tuvo. X cosa, no hicimos la declaración, como quieran, pero se me hace muy excesivo. Entonces, lo que yo trato de hacer, como este equipo de trabajo, con ustedes, su servidor, que hagamos una integración y que al menos los más de 400 que hay en el grupo, o 400 que están viéndonos aquí, pues tengamos el mismo criterio. Yo se los dije, yo les apoyo y yo aquí exporto mis experiencias de calle, soy contador, igual tengo auditorías, entonces esas auditorías me han llevado a desarrollar todo esto que estamos haciendo. Si alguien quiere sacarle más plus, pues le sacará más plus y entonces tendrá que aprender a registrar en Indautor estos manuales. Mañana podrán cobrar alguna regalía, si así lo quieren, ¿sí? Entonces, también pueden tener conductas de que a lo mejor en el grupo alguien de ustedes dicen, oye, pues yo me dedico efectivamente a registrar manuales y los hago en Indautor o los hago en el INPI y les cobro tanto. Y entonces puede salir trabajo para todos, ¿sale? Ya dependerá de cada uno de nosotros si mañana podemos cobrar regalías y aprendemos al lenguaje que tanto la autoridad nos está insistiendo. Materializa, debes de tener tus conductas y entonces haz tu compliance. Bueno, pues todo esto forma parte del compliance. Alguien me escribía ayer por fuera y me decía, mira José Luis, yo tomé el curso de manuales contigo en 2020, sí, vas a hablar casi algunos manuales iguales, sí, pero hay una gran diferencia, que ahora, pues esto es como una reforma fiscal, si yo no me actualizo año con año y no lo llevo a cabo, pues no voy a aprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos manuales, aunque sea unos pequeños renglones, voy a llamarlo así, pero va a llevar conductas 2022. Conductas 2022. Alguien igual me decía, oye, pues yo los hice, pero mi empresa no los quiere llevar a cabo. Entonces tu empresa tiene fallas en el control interno, porque tú ya desarrollaste, y el desarrollar no significa terminar. Tenemos que aprender a caernos para levantarnos. Tenemos que aprender que las empresas, si no lo quieren hacer, hasta que no les toque una auditoría, pues no van a aprender de esto que de alguna manera se previno. Entonces, así nos pasa. Hay gente que con todo respeto dice, yo pues ya lo tomé y me quedo con ese. No pasa nada. Ustedes son los que toman la decisión. Yo simplemente les estoy diciendo, hay tantos cambios. Como ahorita,
que cuántos de nuestros amigos, con esta ola que hay del Omicron, ¿cuántos enfermos hay? Otra vez están cayendo mucha persona. ¿Cuál es el síntoma? Pues con gripa. Eso, y voy al médico y me dice que eso no es COVID. Entonces es Omicron. Entonces todo esto igual lo vamos a meter en el manual de salud. Todo esto. Va a pasar algo. En cualquier manual yo tengo que ir viendo muchas circunstancias de toda esta parte. Entonces, sí quiero que tengan la paciencia de 9 meses, pero se van a ahorrar de verdad mucha parte de, digamos así, de multas. Se van a ahorrar muchas conductas de lo que es pagarle a un asesor externo, porque ustedes son los que lo van a llevar a cabo. Ya dependerá de ustedes en esta situación. ¿Qué es lo que pasa con los manuales en toda la conducta? Dentro de estos, muchas empresas, por desgracia, no llevan a cabo un lenguaje de entendimiento de control interno. No llevan a cabo conductas de toda esta situación. Entonces, hay empresas que son familiares, unifamiliares o multifamiliares. Y entonces empiezan a elaborar su actividad primordial. Empiezan a tener todas sus circunstancias, empiezan a llevar a cabo sus operaciones, tal vez les va muy bien, van creciendo, pero van descuidando, digámosle así, la suela de un zapato o la suela de una zapatilla. Y si yo no cuido eso, pues mañana me voy a lastimar mis plantas de pie, me voy a lastimar mi rodilla, y cuando pase el tiempo, pues me va a costar más caro hacerme una operación en los pies para poder volver a caminar como antes. Esto pasa en las empresas. Si yo arranco mi empresa y en mi empresa descuido las conductas internas o administrativas, mañana cuando tengo una auditoría es cuando voy a aprender que todo este tipo de cosas me hizo falta para tener un sustento bien plantado en la empresa. Situaciones que a veces descuidamos todo mundo. Así sea pequeña, sea grande o extra grande la empresa, llegamos a descuidar esto. ¿Por qué? Porque a veces el empresario quiere que una sola persona realice todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo decía en una plática, hay más de 1,700 leyes. No existe una ley integral en México que nos diga, tú debes de tener esto en base a esto, tú debes de tener esto, y entonces por todo este tipo de situaciones tengo que ver y voltear a ver muchas leyes para ir integrando todas mis cosas, ¿sale? Entonces, en muchos aspectos, vean tan solo los que trabajan en gobierno. Un ejemplo, el que trabaja en gobierno, en cualquier dependencia, mismo gobierno, pero están hablando de un solo ciclo, mismo gobierno, tienen sus reglas de operación, tienen sus manuales, tienen los que son en el área presupuesto, un manual de presupuestos, un manual de ingreso, de egreso, un manual de lo que ejercen y no ejercen, manual de conductas, de adhesión, y ellos tienen todo eso, pero hay una gran diferencia, que el gobierno tiene departamentos que desarrollan todo ese tipo de cosas, ¿sale? Y entonces, gobierno tiene sus manuales. Si volteamos a el SAT, de ejemplo, tiene sus manuales de control interno, tiene su manual de buzón tributario, su manual de pagos provisionales, su manual de auditorías, su manual de derechos del contribuyente auditado, y los tiene. Si voltea al Seguro Social, igual tiene sus manuales. Si volteo al Infonavit, igual tiene sus manuales. Si volteo a la Secretaría del Trabajo, tiene sus manuales. Por eso a veces desarrolla todo esto a través de plataformas, esto del REPSE. Tienen un manual ellos donde tienen ciertas reglas del juego. No son tanto a la luz pública, pero tienen un manual. Y entonces, en cualquier dependencia, sí desarrollan manuales. Si no los llevan a cabo, bueno, pues ya será situación de cada uno.
Y entonces todos los que están inscritos en CADEF y todos los que estamos ahorita participando en este diplomado, pues pertenecemos tal vez al sector privado. Y en el sector privado, pues es donde nos hace falta integrar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el sector privado, pues el patrón tiene diferentes actividades empresariales y no todos usan, digamos que la misma ley. Es decir, los que son contadores, pues el contador tiene sus propias leyes, ¿sale? Les mandamos un saludo a los amigos que nos están viendo en Face. Estamos hablando de cómo desarrollar un manual y aprenderemos las bases sólidas para el desarrollo de un manual y después de este manual veremos 25 a 30 manuales en todo este diplomado. Los invitamos a que se inscriban a esta página de CADEFI, a que sean miembros de CADEFI y van a ver que todo esto pues va a ser en beneficio de ustedes como profesionistas, ¿vale? Entonces estamos hablando de manuales y cómo desarrollar un manual. Entonces les comentaba lo siguiente. El contador pues tiene que apegarse y voltear a ver al SAT y de alguna manera, y muy sano lo digo, pues generar una guía o un manual donde a todo el equipo de trabajo de su empresa pues desarrolle un manual de cómo hacer un pago provisional, cómo tener las bases sólidas para una declaración anual, o tal vez enseñarle a todo el equipo de trabajo las obligaciones fiscales, que si saco seguro, que si saco DIOT, que si saco ISR, que si saco IVA, qué obligaciones tiene. Entonces ahí tengo que aprender a hacer esto. La ley no me va a decir das un manual. La ley me dice que será sujeto a revisión a través de procesos y procedimientos. Y entonces yo pues tengo que tener bases sólidas. Si no, nunca hubiera auditorías, nunca hubiera nada. Si volteo a la contabilidad, pues en la contabilidad igual existen unas llamadas normas de información que me obliga a entenderlas, a aplicarlas y que ahí me dice que debo de tener una guía contabilizadora y unas políticas contables. Y entonces tengo que empezar a voltear a ver otras leyes. ¿Por qué? Porque tal vez si todos los, hablando de México, si todos los mexicanos tuviéramos RFC y todos nos diéramos de alta en Hacienda, no había negocio informal. Pero en México hablamos negocios formales, informales. Y el informal, pues ahora sí que, como decimos los católicos, Dios lo bendiga. Nosotros vamos a hablar así. Los que somos formales, los que somos cautivos, pues tengo que procurar cuidar todas las reglas del juego. Todo mundo, los que somos cautivos, todo mundo tiene un RFC. Entonces sí tengo algo que se llama una ley, como ley de ISR, ley de IVA, código fiscal, normas de información, y hasta ahí. Entonces si yo me adapto a eso, pues desarrollo de alguna manera una guía que eso me va a servir de apoyo a los demás. Les digo, si volteo en el seguro, pues en el seguro, ¿qué hago? Tengo que aprender que ahorita que ya viene febrero, pues mi declaración de prima de riesgo y entonces normalmente estamos educados a tomar cursos, pero no llevar un proceso, una orden de educación profesional donde diga, bueno, pues aquí si tienes duda, pues consúltalo. Sino que esperamos a que tenga un curso, a ver si sale un curso de esto. Carta aporte, la factura 4.0. Un ejemplo, quien vende el pack de factura, pues tiene su manual de la 4.0, de carta aporte, sino cómo desarrolla y se lo vende a alguien. ¿Sale? Si hablamos decíamos de la Secretaría del Trabajo, pues tengo que ver las normas oficiales, que es todo lo que vamos a ir viendo aquí. Y entonces en todas las normas me dice, deberás de tener procedimientos. No te va a decir 100% haz un manual. ¿Por qué? Por un ejemplo, aquí es donde empieza la desviación de un patrón, de un contribuyente. Si yo pago impuestos, pues estoy hablando del SAT. Pero a lo mejor un patrón no tiene trabajadores, un ejemplo. Y entonces hay otros que sí. Bueno, pues ese que no tiene, pues no tiene una obligación ante el seguro, no tiene obligación ante Infonavit, no tiene obligación de un contrato de subordinación, pero el que sí lo tiene, entonces ahí es donde ya empieza a voltear
y a estar obligado a tener precisamente los llamados manuales de Secretaría del Trabajo, del Seguro Social, de Infonavit. Entonces ahí ya empieza a desviarse un patrón de otro patrón. Oye, o vamos